Desde expresiones, movimientos en el baile y una activa participación en los temas sociales para el exdirector de Cultura, Lincoln López, los aportes de Johnny Ventura a la identidad nacional trascienden más allá del género merengue. En conversación con Luis Manuel Flores. Tenemos a Luis Manuel Flores. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Juan Lamour. Una vez más, saludos amigos de Teleuniverso al Día. Seguimos sin salir del asombro, sin creer la información de la muerte de don Johnny Ventura, el caballo mayor. En estos momentos estamos en los jardines de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, un lugar que seguramente le hubiese gustado estar también a don Johnny Ventura. Y hablamos en estos momentos con un amigo, sí, pero con alguien que también es un conocedor de la cultura. ¿Por qué la cultura? Cuando hablamos de expresiones como si vuelvo a nacer, vuelvo a ser dominicano, el tabaco es fuerte, las indias de Baní, etcétera, 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 interpretación de Caña Brava, pues evocamos esa identidad de los dominicanos. Por eso queremos agradecer a Lincoln López por este tiempo y preguntarle a su consideración los aportes, Lincoln, de don Johnny Ventura a la identidad, a esa dominicanidad en toda su trayectoria de más de 60 años. Gracias. Buen día para ti y para todos los oyentes. El país dominicano ha perdido físicamente probablemente al artista más completo, popular que haya producido el país. La suma de todos sus aportes será su legado a la identidad, un aporte en la estructura musical. A partir del combo show de Johnny Ventura, la estructura musical del merengue dio un giro. Su misma composición escénica, es decir, cuando ellos estaban en escena, en tarima, como se dice, ellos tenían una coreografía hasta ese momento desconocida para el país. Todos los músicos de pie, en ese momento las grandes orquestas generalmente tocaban sentados. Él rompió con ese esquema, compositor, director, arreglista, una persona, un artista natural, y no solamente natural, carismático. Carisma tremendo. Un carisma extraordinario, más de 60 años en escena, con más de 100 producciones. ¿Quién sabe cuántos espectáculos nacionales y alrededor del mundo pudo haber hecho este hombre? Dicen las crónicas del periódico que tenía próximo a publicar 3 libros más una producción adicional de disco, de manera que el aporte no debe hablarse solamente de aporte, porque lo estaríamos sincronizando, limitando a una línea en particular. Hay que hablar de todo un legado, y ese legado se refleja en su dominicanidad, y eso sí es importante. Bueno, en el caso de su compromiso social, ya que usted destaca, Lincoln, que no solamente podemos mirarlo en la dimensión de lo musical, recordamos las anécdotas que el propio Johnny hacía sobre las amenazas y los peligros que corrió durante la época de los 12 años de Balaguer, sus reclamos ante algunas situaciones políticas, y esto pues evidencia que ciertamente es una persona que trascendía más allá del escenario y de la composición musical. Sobre todo porque él viene de la clase humilde. Su talento y su carisma y su preocupación social, sobre todo reflejada en canciones inspiradas por él, creadas por él, o que la incorporó a su repertorio, obviamente hacen la diferencia en torno a todo lo demás en Johnny Ventura. Considerando lo que destaca Lincoln sobre la recomposición que hizo en la coreografía, en la melodía del merengue, en el momento en que sale con el combo show, y como usted también es un evaluador de la evolución de la cultura, podríamos decir que ciertamente Johnny fue, digamos, el primer merenguero urbano con que contó el país, considerando que eso para muchos sectores chocaba quizás en ese momento. El merengue, a partir de la era de Trujillo, que es incorporado a los grandes salones, pasó a ser urbano. Generalmente para ese momento se consideraba rural el perico ripiao, entonces, que en ese tiempo, a finales de la era de Trujillo y principio, era más rural. Johnny Ventura rompe... Urbanizó el merengue. No lo urbanizó, sino que lo modernizó,
y rompió con la época anterior que también tuvo una incidencia política en ese tipo de reflejo musical. De manera que Johnny Ventura inicia con la muerte de Trujillo la renovación del merengue sin que pierda su esencia. ¿Tú ves? Eso es muy importante. Finalmente, Lincoln, porque usted también dirigió el Gran Teatro del Cibao, sí. Y hay una anécdota muy conocida aquí en esta región, de que en una ocasión Johnny Ventura le dice al público, cuiden su I, esa es su identidad, eso es lo que los identifica. Y cuando uno analiza esta expresión de un artista, son cosas que van directamente a lo cultural, al regionalismo que representa a los cibaeños. ¿Qué tanto pudo haber calado esta expresión de un hombre con la dimensión de Johnny Ventura en la moral del cibaeño? Obviamente que es un reconocimiento y eso elevó nuestra identidad, de que eso no nos ofende, al contrario, es nuestra señal de identidad. Debo decirte con relación al Gran Teatro que Johnny Ventura, durante mi primer periodo allá, lo presenté en varias ocasiones porque había un tabú de que en las grandes salas, que nada más son dos en ese momento, el Teatro Nacional y el Gran Teatro del Cibao, esas grandes figuras del arte popular no podían presentarse. ¿Era solamente ballet y ópera? Ballet, bueno, y óperas muy pocas. Sí. Entonces con Johnny Ventura y otros artistas nosotros aperturamos, porque ellos son la esencia clásica de nuestro país. Y entonces si nosotros nos presentamos la esencia popular clásica, aquel que le llamamos identidad nacional, a lo que viene de fuera, eso es eminentemente contradictorio. Pero quiero decirte algo, dos cosas que me impresionaron de Johnny Ventura, porque trabajamos juntos en los aprestos de esos conciertos. La primera, la disciplina, eso es muy importante. Y lo segundo, la humildad y la sencillez para colaborar con los proyectos. Eso es impresionante. Bueno, y muestra de eso fue que esta semana incluso estuvo participando en un homenaje al Yaque. Siempre estuvo presente en las grandes causas nacionales, sean estas políticas ambientales o de cualquier tipo, y sociales, a favor de la clase popular. Su disciplina. Lincoln, a las 8:30, estamos listos a las 8:30. Podemos decir entonces que Johnny Ventura fue el que aperturó la participación de los músicos populares en escenarios de teatro. Sí, cómo no, podría decirse eso. Y creo que para orgullo de Santiago, su primer concierto en esas dos salas, creo, habría que confirmar ese dato, fue aquí en vez de, y después en el Teatro Nacional. Bueno, gracias Lincoln López, yo lo califico como gestor cultural, a él no le gusta el mote, pero sí, para mí sí, es una fuente. Y bueno, naturalmente hay que estar al tanto de todo lo que acontezca con el proceso velatorio de Johnny Ventura, el caballo mayor. Pero mientras tanto, con esto retornamos con ustedes al set de noticias.